Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy estamos con la lectura de Este dolor no es mío. Estamos esperando a Yoli, a Jenny y a Marulín. Vamos a ver qué nos trae el libro hoy. ¿Qué más vamos a aprender este día? Hola, Sin, ¿cómo estás, cariño? Mija. Hola, Maru, ya te envío la invitación. Maru, no me aparece. Envíame una solicitud. Oye, hoy estaban todas listas. ¿Cómo está, Jenny? Bien, mi Yali. Gracias a Dios. Están todas muy puntuales. Vamos a ver si ya puedo. Hola, Gaby, cariño de mi vida. Estás triste sin teléfono. Estamos muy alejadas. Dame para Esa ver. es de la compu. Sí, está en la compu porque está sin teléfono. Ay, hola, mi Gaby bella. Sí, gracias. Voy a esperar. Bueno. Creo que Maru se salió para volver a entrar a ver si podemos. Hola, Cele. Gracias. Medio me arreglé. Sí, gracias, chiquillas, por estar tan fieles siempre. Ay, sí. Está Cele, Gaby. Sí. A ver. Hola, mi Cele bella. Espero que estés muy, muy bien, mi Cele. Sí, ya ahora Maru ya Hola, se mi pudo entrar. Cintia. Solo falta Yoli. Y espero que nuestra hermanita Denis esté mejor el día de hoy. Hola. Para que pueda estar pronto. Hola, Marulín, ¿cómo estás? Hola, Marulín, Bien. hermanita. Hola. Bella. Aquí. Hola. Qué guapa que estás hoy, Maru. Ay, ¿Dónde sí, andabas? sí, de la boca. ¿Qué te pelaste? Aquí andas hoy. Gracias. Yoli, Lista ya para. damos un chancecito a que llegue Yoli. Sí. Que sí, Llegó yo también Randy García. Hola, Dice, Randy. hola, maravillosos todos. Gracias. Que con lo de Denise, que la deben extrañar montones, porque ella es una mamá muy presente y constante con ellos, entonces ellos la deben estar extrañando muchísimo. Muy amorosa. Sí, y para ella debe ser durísimo estar lejos de ellos, pero tiene que concentrarse en ella. Ojalá nos pueda ver en algún momento. No creo que pueda en el hospital vernos, pero ojalá pueda concentrarse en ella, en recuperarse pronto. Yoli, ¿cómo estás? Hola, Hola, mi Yola. hola chicas, muy bien, muy bien. Hola, Zulema. Hola, mi Yola. Le damos ya, chiquillas. Hola, mi Jenny. Inicia Maru. ¿Ya empezamos? Sí, señorita, démosle de una vez. Muy bien. Vamos al capítulo 9. Dice el trauma nuclear. Ya, Karen, abrió. Sí. Las atrocidades no se dejan enterrar. En las tradiciones populares abundan los fantasmas que se niegan a descansar en sus tumbas hasta que no se dan a conocer sus historias. Dice Judith Herman, trauma recovery, trauma y recuperación. Vamos. Dice, ahora vamos a reunir todas las piezas del mapa de nuestro lenguaje nuclear. Hasta aquí hemos aprendido. No me miro. No te miras. Yoli, apaga tu micrófono. Lo apago yo.
Creo que es Yoli la que se oye. Creo que lo que oí fue la voz de Yoli. Pero no es esa. Bueno, seguimos. Sí. Empecemos desde el principio. Dice, ahora vamos a reunir todas las piezas del mapa de nuestro lenguaje nuclear. Hasta aquí hemos aprendido a extraer de nuestra queja nuclear las piezas preciosas de nuestro lenguaje nuclear. También hemos aprendido a analizar nuestros descriptores nucleares, teniendo en cuenta que los adjetivos con que describamos a nuestros padres suelen decirnos más acerca de nosotros mismos que acerca de ellos. Hemos aprendido también que la frase que expresa el mayor de nuestros miedos, nuestra frase nuclear, puede conducirnos hasta un trauma anterior dentro de nuestro sistema familiar. Lo último que nos falta por aprender es atender un puente para llegar hasta nuestro trauma nuclear, hasta el trauma no resuelto de nuestra infancia o de la historia familiar. Las 4 herramientas del mapa del lenguaje nuclear son, por su orden, la queja nuclear, los descriptores nucleares, la frase nuclear y el trauma nuclear. Hay 2 maneras de desenterrar el trauma nuclear. La primera es por medio de un genograma. Jenny, ¿vos sí podés apagar el micrófono? No tenés No opción. sé cómo se apaga. Yo voy a cerrar una puerta, permítanme. Hay un micrófono en tu barra de herramientas abajo. Ya. Muy bien, ya vine. Ya vine, chica. Qué linda. Listo. Sí, Dice, ahora sí estamos. hay 2 maneras de desenterrar el trauma nuclear. La primera es por medio de un genograma, un diagrama de un árbol genealógico, y la segunda es por medio de una pregunta puente. La pregunta puente. Cuando vimos en el caso de Isaac, en el capítulo anterior, una de las maneras posibles de encontrar el trauma subyacente es formular una pregunta puente. La pregunta puente puede hacer aparecer al miembro de la familia del que hemos heredado nuestra frase nuclear. Como nuestra frase nuclear puede proceder de una generación pasada, localizar a su legítimo propietario puede darnos la paz y la comprensión, no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. En el caso de Zach, la pregunta puente, ¿qué miembro de tu familia cometió un crimen sin recibir el castigo correspondiente?, nos condujo hasta el abuelo de Zach, que había hecho daño a muchas personas siendo alto funcionario del régimen de Mussolini. Bien podemos figurarnos que los familiares de Zach no hablaban casi nunca o nunca de lo que había hecho el abuelo durante la guerra. Por expresarlo de una manera sencilla, una pregunta puente es una pregunta con la que se relaciona el presente con el pasado. Si excavas los sentimientos del mayor de tus miedos, puedes llegar hasta la persona de tu sistema familiar que tuvo motivos para sentir eso mismo que tú sientes. Por ejemplo, si el mayor de tus miedos es que puedes hacer daño a un niño, pon ese miedo en forma de pregunta. Piensa en todas las combinaciones relevantes que podían expresarse en forma de miedo. El miedo podría hacer daño a un niño, como título. Después subtítulo, posibles preguntas puente. ¿Qué miembro de tu sistema familiar podría verse culpado a sí mismo de haber hecho daño a un niño o de no haber velado por su seguridad? ¿Quién podría considerarse a sí mismo culpable de la muerte de un niño? ¿Quién podría sentirse culpable de haber realizado actos o de haber tomado decisiones que hicieron daño a un niño? ¿Qué
niño de tu sistema familiar sufrió daños, abandono o malos tratos o fue entregado en adopción? Es probable que una o varias de estas preguntas te conduzcan hasta el origen de tu miedo, pero no siempre puede ser fácil acceder a ese origen. Muchos padres y abuelos guardan una reserva absoluta sobre el pasado familiar y así se puede perder para siempre una información valiosa. Cuando las personas sufren mucho, suelen intentar rehuir su dolor emocional para distanciarse. Espérenme, su dolor emocional para distanciarse. Déjenme, ya me perdí. Distanciarse de él, voy de nuevo. Cuando las personas sufren mucho, suelen intentar rehuir su dolor emocional para distanciarse de él. Creen que de este modo se están protegiendo a sí mismos y a sus hijos. Pero el hecho de no atender el dolor tiene el efecto de hacerlo más profundo. Lo que se oculta a la vista suele crecer en intensidad. Guardar silencio sobre un dolor familiar no solo suele ser una estrategia eficaz para curarlo. Este sufrimiento volverá a salir, a relucir en época posterior y en muchos casos se manifestará en los miedos o en los síntomas de otra generación. Podrás completar tu mapa del lenguaje nuclear aunque no consigas descubrir lo que pasó en tu familia. Tu frase nuclear te apuntará hacia el trauma nuclear. Tu pregunta puente te servirá para atar cabos, aunque los detalles concretos sean imprecisos o falten. Hasta ahí me tocó. Ahí le tocó, señorita. Sigue, doña Jenny. Micrófono. Bueno, Miyali, entonces digo yo en el caso de Lisa, ¿cierto? Miyali, tú me dices cuando pare. Sí, yo tú me dices cuándo va a parar. Bueno, listo. El caso de Lisa. La propia Lisa se consideraba a sí misma una madre sobreprotectora. La aterrorizaba la idea de que pasara algo terrible a alguno de sus hijos, a los que no perdía de vista nunca, de vista. Aunque nunca había pasado nada malo de importancia a ninguno de los 3 hijos de Lisa, a esta la acosaba su frase nuclear: mi hijo morirá. Lisa no sabía gran cosa de su historia familiar, pero dejándose guiar por el miedo de su frase nuclear, formuló las siguientes preguntas puente siguientes. Bueno, pregunta: ¿a qué miembro de la familia se le murió un hijo o una hija? ¿Qué miembro de la familia no pudo cuidar de la seguridad de su hijo o hija? La única información que poseía Lisa era que sus abuelos habían llegado a los Estados Unidos como emigrantes, procedentes de los Cárpatos de Ucrania. Los abuelos habían emigrado huyendo del hambre y de la miseria. Y no hablaban nunca de las penalidades que habían padecido. Sus hijos sabían que no debían preguntarles nada al respecto. La madre de Lisa era la menor de estos hijos y fue la única que nació en los Estados Unidos. Aunque la madre de Lisa no conocía todos los detalles, sospechaba que algunos de los hijos no sobrevivieron al viaje. El mero hecho de sacar a la luz estos datos permitió a Lisa entender mejor el miedo que portaba. Reconoció que lo más probable era que la frase "mi hijo morirá" perteneciera a sus abuelos. Al establecer esta relación, su miedo perdió intensidad inmediatamente. Lisa fue capaz de preocuparse menos por sus hijos y disfrutar más de ellos. Cuando formules sus preguntas puente, puede que tengas que afrontar un hecho traumático de tu familia, que no ha llegado a resolverse del todo, nunca. Podrías encontrarte cara a cara con miembros de tu familia que sufrieron muchísimo. Es posible que tú estés cargando con sus efectos colaterales. Ejercicio escrito número 10. Identificar las preguntas puente a partir de tu frase nuclear.
Mi frase nuclear, punto. Mi frase nuclear, punto. Mis preguntas puente. La pregunta puente es un medio para descubrir los traumas no resueltos de tu familia. Otro medio para ellos es trazar tu árbol genealógico y construir un genograma sobre el papel. El genograma. ¿Sigo? Sí, claro, te falta un montón. Bueno. No, lo que estaba haciéndole señales era Yoli, porque Yoli creo que la semana pasada habló de eso, de que posiblemente ya pronto llegaríamos al árbol genealógico. Ya, qué bueno. Entonces estamos entrando. El genograma. Un genograma es una representación visual de un árbol genealógico. Para prepararte el tuyo, darás los pasos siguientes. Entonces ya vamos para el punto 1. Prepara un diagrama de las 3 o 4 últimas generaciones de tu familia, en el que aparezcan tus padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, tíos y tías. No hace falta que te remontes más allá de tus bisabuelos. Traza el árbol genealógico representando a los varones con cuadrados y a las mujeres con círculos. Consulta el diagrama de la página 177. Puedes representar las ramas del árbol genealógico con líneas para indicar quién pertenece a cada generación. Incluye a los hijos de tus padres, de tus abuelos y de tus bisabuelos. No hace falta que incluyas a los hijos de tus tíos, tías o hermanos, pero tampoco está mal que los incluyas si quieres. Punto 2. Junto al cuadrado o el círculo que representa a cada miembro de la familia, escribe los traumas importantes y el destino difícil que vivió esa persona. Si tus padres todavía viven, puedes pedirles que te cuenten lo que sepan. Si no puedes obtener algunas respuestas, no te preocupes. Bastará con lo que sabes tú. Entre los hechos traumáticos pueden contarse los siguientes: ¿quién murió joven? ¿Quién se marchó? ¿Quién fue abandonado, aislado o excluido de la familia? ¿Quién fue adoptado? ¿O quién dio un hijo en adopción? ¿Quién murió en un parto? ¿Quién tuvo un aborto o un niño que nació muerto? ¿Quién se suicidó? ¿Quién cometió un delito grave? ¿Quién sufrió un trauma importante o una catástrofe? ¿Quién perdió su casa o sus bienes y le costó recuperarse de ello? ¿Quién fue olvidado o sufrió en la guerra? ¿Quién murió en el Holocausto o en algún otro genocidio? ¿Quién murió asesinado? ¿Quién cometió un asesinato? ¿Quién se sintió responsable de la muerte o de la desgracia de otro? Estas preguntas son importantes. Si algún miembro de tu familia hizo daño o asesinó a otra persona, incluye en tu árbol genealógico el nombre de la persona perjudicada o asesinada. Debes incluir a las víctimas de las personas a las que hicieron daño los miembros de tu familia, pues esas personas han pasado a formar parte del sistema familiar con el que te puedes identificar. Del mismo modo, incluye también a cualquier persona que hizo daño o que asesinó a un miembro de tu familia, pues también te puedes identificar inconscientemente con esa persona. Sigamos adelante. ¿Quién hizo daño, engañó o se aprovechó de otra persona? ¿Quién se benefició de una pérdida de otra persona? ¿Quién fue acusado de algo injustamente? ¿Quién fue a la cárcel o a un centro psiquiátrico? ¿Quién tenía una incapacidad física, emocional o mental? ¿Cuál de tus padres o de tus abuelos tuvo una relación de pareja importante antes de casarse y qué pasó? Incluye a las parejas anteriores de tus padres y de tus abuelos. Incluye también a cualquier persona que se te ocurra a la que hizo mucho daño a alguien o que hizo mucho a la que hizo mucho daño a alguien o que hizo daño a alguien. Punto 3.
Escribe como encabezamiento del genograma de Hasta tu ahí, frase Jenny, nuclear. ¿Ya? hasta el Bueno. punto 3. Listo. Bueno, Gracias, señorita. gracias, Miyali. Escribe un encabezamiento del genograma. Escribe como encabezamiento del genograma tu frase nuclear. A continuación, observa a cada uno de los miembros de tu sistema familiar. ¿Cuál de ellos tendría motivos para sentirse como te sientes tú? Esa persona podría ser tu madre o tu padre, sobre todo si alguno de los dos tuvo un destino difícil o si el otro miembro de la pareja no lo respetaba. También pudo ser una hermana de tu abuelo que acabó en un psiquiátrico o ese hermano mayor tuyo que nació muerto antes de que nacieras tú. Suele ser una persona de la que no se habla mucho en la familia. Observa el ejemplo siguiente. Este cronograma cuenta la historia de una mujer llamada Eli que vivía acosada por el miedo a volverse loca. Eli siempre había creído que el miedo salía de ella misma hasta que construyó la línea materna de su genograma. Se aprecia claramente en el genograma que la sensación de volverse loca no procede de la generación de la misma Eli. La tía abuela de Eli quedó ingresada en un psiquiátrico cuando tenía 18 años y murió sola y olvidada. Ningún miembro de la familia pronunciaba su nombre ni contaba su historia. Eli ni siquiera sabía que su abuela había tenido una hermana y solo se enteró de ello a base de hacer averiguaciones. Es interesante. El dato de la tía abuela fue ingresada en un hospital psiquiátrico cuando tenía 18 años, la misma edad que había tenido la bisabuela cuando provocó involuntariamente el incendio en el que murió su hijo recién nacido. Cuando Eli tuvo esta visión general de las 3 generaciones, pudo entender las cosas de una manera nueva, de quién eran esos sentimientos de locura que había revivido de la tía abuela y lo que es más importante, qué historia intentaba sacar a la luz de nuevo Eli, reviviendo aquel mismo miedo. Una vez trazado el genograma, empezaba a aclararse la oscura historia de la familia de Eli. A Eli le había aparecido aquel miedo a volverse loca cuando terminó los estudios secundarios a los 18 años. Y aquel mismo miedo que le había estado agotando la fuerza vital la guiaba ahora en un viaje de autodescubrimiento. Cuanto más estudiaba el genograma, más relaciones establecía. Eli recordaba que su madre le había dicho que había sufrido depresión postparto durante el primer año de la vida de Eli. La madre de Eli, en su sufrimiento, también estaba cargando con el trauma de la bisabuela. La madre de Eli le reconoció que desde el momento que había nacido ella, había empezado a obsesionarse con la idea de que iba a pasar algo terrible. Más concretamente, la madre de Eli estaba aterrorizada por el temor de hacer sin querer algo que provocara la muerte de su hija. Durante el embarazo le surgieron unos sentimientos insoportables de temor que se le volvieron más intensos todavía cuando hubo nacido Eli. La madre de Eli no llegó a establecer la conexión de lo que no se hablaba conscientemente en la familia. Se expresaban inconscientemente en los miedos, los sentimientos y las conductas de los miembros. No sé no, solo se ve un reflejo. Después tomamos una foto y la enviamos al grupo de cómo hacer el cronograma del mapa familiar. Sí se ve. Ah, Jenny lo tiene. ¿Lo tenés ahí? Ahí están. Los cuadrados son los hombres y los círculos son las mujeres y vamos anotando
qué pasó con cada uno de ellos. Creo que arriba se escribe el nombre del bisabuelo o bisabuela. Mira, acá está el nombre en el ejemplo de acá está el bisabuelo y acá la bisabuela. No sé. Pero entonces acá se ve la historia de Eli. Ella está contando. El círculo es la que provocó el incendio sin querer a los 18 años. Acá ella explica la abuela y bueno, ahí va contando, pues va explicando ella. Sí. Ya. Gracias, Jenny. Bueno, Ejercicio escrito número 11. Crear tu genograma. O sea, eso que Jenny acaba de mostrar. En una hoja de papel en blanco, haz un esquema de los miembros de tu familia, presentando a los varones con cuadrados y a las mujeres con círculos, acompañados a cada uno de ellos con los traumas importantes y los destinos difíciles que vivieron. Encabeza la hoja con tu frase nuclear. Ahora contempla tu genograma con tranquilidad. Deja que tus ojos asimilen el cuadro general sin detenerte demasiado en los detalles. Absorbe la energía de ambos lados de tu familia. Siente el peso de las emociones en cuyo seno naciste, su ligereza o su pesadez. Compara tu línea paterna con tu línea materna. ¿Cuál de las dos líneas te parece más pesada? ¿Cuál de las dos te produce más sensaciones de carga? Repasa los hechos traumáticos. ¿Quién sufrió un destino más difícil? ¿Quién tuvo la vida más difícil? ¿Qué sentía de esta persona los demás miembros de la familia? ¿De qué o de quién no se habla casi nunca en tu familia? Si solo dispones de información incompleta, no te preocupes. Déjate guiar por tus pensamientos, tus sentimientos y tus sensaciones corporales. Ahora, pronuncia en voz alta tu frase nuclear. ¿Qué miembro de la familia pudo compartir sentimientos similares? ¿Quién pudo sufrir emociones semejantes? Es probable que tu frase nuclear exista ya desde hace mucho antes de que tú nacieras siquiera. Veamos el caso de Carol, cuya frase nuclear procedía de su abuela. Carol tenía sobrepeso desde los 11 años. De adulta el peso le rondaba casi siempre los 140 kilos. Con 38 años pesaba más que nunca. Carol había tenido muy pocas relaciones de pareja y no se había casado. Carol decía que se sentía ahogada y asfixiada por su peso y traicionada por su cuerpo. Oímos ya de entrada su lenguaje nuclear. Ahogada y asfixiada, traicionada. A veces no sabemos qué son nuestras frases nucleares. Y eso es un gran ejemplo. Ahogada, asfixiada. Están muy fáciles y simples estas palabras nucleares. Ahogada, asfixiada, traicionada. Oímos ya de entrada su lenguaje nuclear, que nos está pidiendo que lo descifremos, como si algún miembro de la familia nos estuviera pidiendo que resolvamos su trauma. Con lo que ya sabemos acerca del lenguaje nuclear, podemos formular las preguntas puentes siguientes. ¿Qué miembro de la familia se sintió traicionado por su cuerpo? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? Carol me explicó. Me desarrollé pronto, antes que el resto de las niñas. Tuve la primera regla a los 11 años y ya entonces empecé a odiar mi cuerpo. Sentí que mi cuerpo me había traicionado por desarrollarse tan pronto. Fue entonces cuando empecé a ganar peso. Otra vez esa idea interesante de sentirse traicionada por su cuerpo y una pista nueva. Carol se sintió traicionada por su cuerpo cuando éste se convirtió en el cuerpo de una mujer. Un cuerpo que ya era capaz de crear vida en su vientre.
Cuando añadimos esta información al conjunto, se nos ocurren nuevas preguntas puente. ¿Qué mujer de la familia de Carol se sintió traicionada por su vientre? ¿Qué cosa terrible podía suceder a Carol si se hacía mujer o se quedaba embarazada? Hasta aquí, todas las preguntas han dado en el clavo, solo que todavía no lo sabemos. Añadamos al conjunto el peor de los miedos de Carol. ¿Me quedaré sola sin tener a nadie? Por 140 kilos, con 140 kilos de peso, aislada de los demás, Carol iba camino de hacer realidad el peor de sus temores. Combinemos ahora todas las piezas e investiguemos el mapa del lenguaje nuclear de Carol. Recordemos que la angustia de Carol comenzó cuando su vientre se volvió fértil. Estas son las palabras que ella decía, las palabras que constituyen su mapa del lenguaje nuclear. Sigo yo, ¿verdad? Todavía me falta un pedacito. El mapa del lenguaje nuclear de... No, sigue Yoli. No tenés micrófono, Yoli. Lista. Listo. Gracias. El mapa nuclear de Carol. Queja nuclear de Carol. Me siento ahogada y asfixiada por todo este peso. Me siento traicionada por mi cuerpo. Frase nuclear de Carol. Me quedaré sola, sin tener a nadie. Preguntas puente de Carol. He aquí las preguntas puente que ayudaron a Carol a establecer la relación entre un hecho traumático en su familia y su exceso de peso corporal. Pregunta, ¿qué miembro de la familia se sintió traicionado por su cuerpo? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? ¿Qué mujer de la familia se sintió traicionada por su vientre? ¿Qué cosa terrible pasó a una mujer que se quedó embarazada? ¿Quién se sintió solo y sin tener a nadie? El trauma nuclear de Carol. Vamos a ver ahora el trauma nuclear. El hecho traumático, la tragedia no resuelta en la familia de Carol. Su abuela había tenido 3 hijos, un chico, la madre de Carol y otro chico. Los 2 varones se habían asfixiado al nacer en el canal del parto de la abuela y a causa de la falta aguda de oxígeno. Ambos habían nacido con defectos mentales. Habían vivido casi 50 años en el sótano de la casa de la abuela, en una aldea del estado de Kentucky. La abuela había pasado el resto de su vida sintiéndose vacía y entristecida, aunque seguramente no la llegó a pronunciar nunca en voz alta. Estaba claro que la frase "mi cuerpo me ha traicionado" pertenecía a la abuela de Carol. El cuerpo de la abuela había asfixiado a los niños al nacer. Vivía sola, rodeada de sentimientos de dolor y de culpa. Los 2 niños que habían sido ahogados por el peso que los oprimía, también vivieron solos en el sótano, apartados del mundo exterior. La madre de Carol también se había sentido sola en su infancia. Decía que su madre estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente, sin que Carol fuera consciente de ello. Su
lenguaje nuclear y su cuerpo habían estado contando toda aquella historia. Recordemos los detalles una vez más. Cuando Carol alcanzó la edad suficiente para concebir un hijo, empezó a ganar peso y a aislarse de los que la rodeaban. El aislamiento le garantizaba no quedarse embarazada y no sufrir como había sufrido su abuela. Hizo una vida solitaria, sintiéndose sola en el mundo, como se había sentido su abuela en su desolación, como sus tíos en el sótano y como su madre, cuya vida también había estado cargada de tristeza. Carol describía la sensación de opresión que le producía su exceso de peso corporal, diciendo que se sentía ahogada y asfixiada. Pero estas palabras tenían un significado más profundo dentro del contexto de su familia. Eran las palabras calladas del trauma familiar. Eran unas palabras que seguramente nadie se atrevía a pronunciar delante de la abuela. No obstante, aquellas palabras tendrían importancia para la curación de la familia tras un hecho tan trágico y tan horrible. Si la abuela hubiera sido capaz de asumir la magnitud de su tragedia, si hubiera sido capaz de vivir el duelo de sus pérdidas sin culparse a sí misma y sin sentirse traicionada por su cuerpo, entonces aquella familia habría tenido la oportunidad de seguir un camino distinto. Carol no habría tenido que cargar con los sufrimientos de la familia en forma de sobrepeso físico. Los hechos trágicos como estos pueden hundir la resistencia de una familia y derribar los muros del apoyo. Pueden deteriorar el flujo del amor de padres e hijos y pueden dejar a nuestros hijos a la deriva en un mar de tristeza, como nos pasa a casi todos. Carol no llegó a establecer la relación que le había permitido comprender que estaba cargando con los sufrimientos de su historia familiar. Ella creía que aquellos sufrimientos surgían de dentro de ella. Creía que debía de haber algo malo en su propio ser. Cuando hubo entendido que aquellos sufrimientos de haber sido traicionada por su propio cuerpo no eran suyos, sino de su abuela, encontró el camino que la conduciría a la liberación. En cuanto Carol hubo asumido que había estado absorbiendo los sufrimientos familiares de su abuela, de sus tíos y de su madre, empezó a temblarle todo el cuerpo. Se le estaba quitando de encima un peso emocional, lo que le permitió tomar posesión de regiones de su propio interior que llevaban cerradas mucho tiempo. Carol no tardó mucho tiempo en adquirir una conciencia de su ser físico que le permitió tomar decisiones distintas en cuanto a su estilo de vida. El lenguaje nuclear de Carol fue el vehículo que puso en marcha la curación de esta familia. Brindó a toda la familia la oportunidad de curar lo que no se había podido curar hasta entonces. Viéndolo de otro modo, los sufrimientos de Carol no habían sido más que el mensajero que había traído la curación a la difícil tragedia de su familia. Era como si el dolor familiar hubiera estado pidiendo a voces la curación y la resolución, y como si las palabras y el cuerpo de Carol hubieran servido de mapa. A ti, como a Carol, también puede
guiarte en un viaje de curación tu propio mapa de lenguaje nuclear, teniendo a la vista la relación con tu historia familiar. El único paso que te falta es aplicarte a ti mismo todo lo que has descubierto. Es probable que las cosas que han pasado, que han quedado sin decir o invisibles dentro de la historia de tu familia, también hayan quedado ocultas en las sombras de tu propia conciencia. Una vez que estableces la relación, lo que antes estaba oculto puede convertirse en oportunidad para la curación. Algunas veces debemos aplicar cuidado, algunas veces debemos aplicar cuidado y atención para integrar plenamente las nuevas imágenes que surgen. En el capítulo siguiente harás ejercicios y se te propondrán prácticas, frases que te reforzarán esas imágenes y te llevarán hacia una mayor integridad y libertad. Con esta frase o con este capítulo, o mejor dicho, con esta frase estamos cerrando el capítulo 8 de Este dolor no es mío. De lo que yo puedo advertir en este capítulo, si me permiten, voy a como extractar un poquito. En este capítulo habla de genograma y nos preguntaremos qué es el genograma. El genograma o árbol genealógico es una herramienta que el autor propone para conocer nuestras raíces. Y el mismo autor propone como un esquema con la finalidad de ir ubicando a la madre, al padre, al abuelo, a la abuela, a la bisabuela, al bisabuelo, pero creo que el autor se queda hasta los bisabuelos, creo, ¿no? Dice que no es recomendable ir más allá de los bisabuelos. Entonces, este es el capítulo 8. Que me parece interesantísimo cómo tanto las frases nucleares como las preguntas a dónde nos conducen, pero también me parece que sería bueno que sí, obviamente sí lo puede hacer uno solo, pero si lo hace en compañía, tal vez con alguien más puedan haber más preguntas que tal vez uno no está consciente de hacerse. Como eso que ella se preguntaba, quién estuvo embarazada o quién se ahogó, porque puede que uno tal vez diga, bueno, ¿quién está embarazada? Yo lo relacioné en un principio con cuando empezó a más o menos decir los detalles, yo lo relacioné con un embarazo, pero no lo relacioné con alguien que se ahogaba, con la palabra asfixia. Entonces, tal vez si en algún momento uno puede hacerlo con alguien que le pueda ayudar, que esté con uno, no sé, alguien de la familia, alguna amiga, a formular esas preguntas que lo van a llevar ya teniendo todas las historias en el mapa, a donde pueda ser tal vez más claro de dónde vienen esas frases nucleares. Sí. Y pareciera que uno dice, pero ¿qué rayos le va a ayudar a uno un esquema? ¿En qué me va a ayudar? Pero es que cualquier práctica, cualquier ritual que la mente pueda usar para trabajar en sí misma, ayuda increíblemente. Yo, sinceramente, por ejemplo, en el círculo de mujeres que tuvimos el sábado, los rituales que hicimos me ayudaron un montón para encontrar muchas cosas. Miguel, como dicen que la información te libera, y eso es verdad. Sí. Uno encuentra la razón, el motivo por el cual yo actuaba de esta forma, y eso ya uno no vuelve a repetir muchas veces los mismos patrones. Tener conciencia nos
tener conciencia de dónde vienen las cosas nos ayuda a buscar la solución. Sí, súper importante. Y tal. Y Es también, ajá. Es impresionante cómo hasta el sobrepeso a veces no es propio, sino proviene de tus ancestros, como la historia de Carol, era un peso que traía consigo de su abuela, inclusive de otros familiares. Creo que ahí está la clave cuando vas al médico o al naturista, el bariatra, qué sé yo, con la finalidad de bajar de peso. Y haces dieta, y nada funciona. Por más que lo intentes y sigues en tu peso y la respuesta o el origen de ese sobrepeso puede ser precisamente lo que uno lleva consigo, lo que uno va cargando, según el autor, ¿no? Sí. Y también, justo hoy escuché que era muy importante estudiar nuestro nombre, porque a veces nuestro nombre también tiene, como que nos dice muchas cosas y a veces no sabemos. Trae mucha carga, sí. Los nombres traen consigo mucha carga, carga emocional. Sí. Muchas veces nos ponen el nombre de una cantante, nuestros padres, o de, por ejemplo, nosotros le pusimos el nombre a nuestro hijo en base a un futbolista. Se llama Juan Sebastián, el futbolista, y mi hijo se llama Juan Sebastián. Y da la casualidad que el futbolista tuvo una lesión de rodilla, que esa lesión de la rodilla derecha, que esa lesión todo el tiempo le saboteó su carrera al futbolista, pero hoy el futbolista es famoso, llegó a ser futbolista profesional. Mi hijo la misma rodilla y la misma lesión la tenía, y jugaban muy parecido. Cuando yo un día estaba viendo y yo, ¡ay, Sebas! Sebas, qué casualidad que ese futbolista tiene la misma lesión que usted, la misma rodilla. O sea, el nombre tiene mucho que ver, así uno no lo crea, pero no sé, hay que estudiarlo también. Sí, y ahora ya no acostumbramos tanto a poner nombres del abuelo y del papá y del bisabuelo y de la abuela y de la tía, pero antes me imagino que tenía que ver con la carga también, algo ahí, porque ya no lo hacemos tanto, ya ahora escogemos artistas y cantantes y futbolistas y etcétera, etcétera, pero antes era muy normal que todas las familias se llamaban Carlos y todas las familias se llamaban Marías y Anas. Sí. Ajá, es así. También tiene mucho que ver el nombre. Pero estuvo súper interesante el capítulo de hoy. Sí, y ya nos estamos entrando en el mapa. Sí, ya vamos armando. El árbol, sí. Ajá, ya vamos armando cómo llegar a encontrar de dónde vienen esas cosas, la tristeza, el vicio, el alcoholismo, o el peso, o la tristeza, o la ansiedad, o cualquier cosa. O la sobreprotección hacia un hijo, como habla acá en el ejemplo también. O al contrario, o el no querer tener ningún interés en los hijos, que a veces uno dice que esa mamá no se preocupa. Y tal vez, y esto lo que nos ayuda es a saber, número uno, si eso es mío o es de alguien más, y número dos, de quién viene para poder sanarlo. Exacto, así es. Maru, silenciosita hoy. Juiciosita, diría Jenny. ¿Cómo diría yo, Miyali? Juiciosita. Ah, sí, juiciosita. Sí. Tienes el micrófono apagado, mi Mari. Y hacía yo que, por eso estaba silenciosa, estaba apagado el tico. Pues está muy interesante. Yo creo que es una invitación, más que nada, para mí así se me hace, a que todo esto lo ponga yo en mi propia experiencia, ¿no? Con mis propios ancestros,
y pues para ver si es cierto de todo esto que dice, porque parece magia, ¿no? Y como dice Yali, también pues hay que tener como cierta pericia, ¿no? Para poder obtener con las frases esas conexiones, ¿no? Entonces, también es posible, es probable que sea de ayuda a alguien más que puede estar viendo por afuera o que tuviera otra información. Pero yo pienso, yo me quedo así y digo, bueno, lo voy a hacer, voy a hacer mi organigrama, genograma, y entonces ya les diré, porque sí se me hace muy mágico, ¿no? No digo que no, pero lo quiero experimentar yo antes de querérselo a él. Claro, por Lo quiero supuesto. hacer, ¿no? Sí, porque está... Sí, parece magia. Hay que ¿verdad? intentar, hay que hacerlo. Entonces, por eso les digo, es una invitación a hacerlo yo. Y entonces ya, entonces decir, no, pues sí, este señor tiene toda la razón, ¿no? Y ya ves que la vez pasada, pues sí, lo hice yo, empecé a hacerlo con mi experiencia, salieron varias cosas, ¿no? Entonces, pues quiero seguir tomando ese hilo y ahora hacer este otro trabajo, ejercicio, y pues seguirle, ¿no? A ver qué es lo que nos ilumina la cabezota, ¿verdad? Y qué podemos ver que normalmente no percibimos. Es lo que yo digo, todo esto nos ayuda a poder ver un poquito más lo que está más allá de lo evidente, ¿no? Ajá. Y bueno, ese es mi aporte de hoy, chicas hermosas. Gracias. Voy a leer, creo que me queda bien, a mí como Yoli me quedó ahí con la camiseta oscura, me queda bien leer los mensajes. Llegó Cintia, llegó Maru que saludó, llegó Jenny y llegó Gaby que dice hola, hola. Aquí viéndolas desde la compu. ¡Ah, te extraño otros mensajes, Gaby! Maru, que llegaba, y Zulema, hola Zulema, y Cintia que nos mandó unos corazoncitos y dice, hola chicas, compartido, ¡ay, gracias Cintia! Eres de verdadera ayuda. Hola Cele nos dijo bellezas y nos mandó abrazos. Qué alegría estar aquí. Ay, sí, Gaby, por algún lado nos contactamos. Y Susana, que dice, hola Yali y hermanas. Luego llegó Randy, no conocemos a Randy, pero va a tener Randy que venir un día a la reunión para que lo conozcamos. Dice, hola, maravillosos todos, gracias. Y luego ya otra vez entró Yoli y Zulema dice, hola, hola Zulema. Y Gaby dice, el grupo Opta. Sí, es Opta, ¿verdad? Es que no veo muy bien la palabra. El grupo otra vez demostrando todo su amor. Otra vez demostrando todo su amor. Edna cuidando a Denise, las amo a toditos. Sí, qué linda Edna, ¿verdad? Que ella está ahí pendiente con Denise. Eso es llevar el amor de la mente al corazón y del corazón a los actos, que es el trabajo que venimos a hacer. Es darnos cuenta que en esta vida venimos con una tarea y llevarla a cabo, porque a veces ni nos damos cuenta que venimos a hacer, así como venimos nos vamos. Dios, ojalá, o el gran espíritu nos regale la sabiduría para entender cuál es nuestro trabajo y poderlo llevar a cabo. Como que el servicio, yo pienso que venimos a servir. Sí, entonces, claro. qué bueno tener la oportunidad de estar sirviéndole a... Claro, el curso de milagros lo dice, y creo que también se habla un poco en los 4 acuerdos de que, y obviamente, no, en los 4 acuerdos no de la misma forma que en un curso de milagros, pero que nosotros somos el medio por el cual Dios
muestra lo que debemos aprender. Ujú. Y cada uno de nosotros debe estar abierto a hacer ese medio, a aceptar lo que Dios tiene para nosotros como trabajo espiritual. Hola, Angie. Ay, nos mandó un perrito. Angie está chineando bebés. La perrita de Angie tuvo perritos y están demasiado lindos. ¡Qué maravilla! Yoli, que ya Yoli estaba regresando. Y vino María Marta, gracias María Marta por acompañarnos. Y vino Mireya, mis amores, qué hermosa lección. Saben, acabo de enterarme de que de un secreto muy grande de mi madre. Sí, yo también, cuando empezamos con este libro, me empezó mi inquietud de preguntarle a mamá cómo había sido cuando estaba embarazada, que uno nunca le pregunta a la mamá cómo le fue cuando estaba embarazada y todo eso, ¿verdad? Uno no le pregunta. Si la oye por ahí conversando con alguna vecina o con alguien, pues uno agarra ahí algo. Pero que a uno le nazca decirle, mamá, ¿cómo fue tu embarazo? Por ejemplo, mami me contó que se había resbalado, estaba trabajando en el campo, se había resbalado y que sintió mucho miedo porque se golpeó de perderme cuando estaba en la pancita. Eso nunca lo sabe uno hasta que lo pregunta. O sea, ella sintió ese miedo. Y luego también que también me contó que unos meses después de haber nacido yo, yo creo que les había contado, ¿verdad? Que tuvo que dejarme en el hospital y no pudo estar conmigo porque tenía que cuidar a los otros niños y no quedaba en la misma ciudad. Cosas que si uno no las pregunta y conversa con ellos a uno, pues no los pregunta, no lo sabe, no lo sabrá nunca. Sería bueno consultar ese tipo. Además de que ellas se sienten bien porque son cosas que han ido guardando y no se lo cuentan a nadie. Lo guardan y quedó ahí. Y llegó Dena. Hola, Dena. Y Gaby dice, pasarlo por la experiencia como buenas guerreras. Y Maru está hablando, cuando Maru está hablando, todos lo haremos, sí, todos lo haremos. Y Gaby dice, viste de la importancia de la ropa negra. Ay, Gaby, solo porque eres la patrona, ya estás regañándome, porque hoy estás re lejos. Ajá. Luego soy la patrona mala. Sí, ya sabía que iba a contestar eso. Ya ella sabía que yo iba a contestar eso. ¿De qué? No leo bien. ¿Qué dice Jenny? De Boca. No veo bien. No sé. Ella nos está viendo, bueno, es que ese nombre no lo puedo leer muy bien, pero ella nos está viendo. Gracias, chiquillas. Gracias, chicas. Constructivísima, nos ayuda a crecer un montón y nos sirve un montón y ojalá les sirva a todos aquellos que nos puedan ver. Hoy sí puedo hacer corazoncito porque yo también hoy estoy de negro. Hoy estamos la mayoría de negro. Jenny, no te vi. Jenny sí sabe. Yo no. Gracias. Gracias, dice, todas están preciosas. Yoli ha rejuvenecido como 20 años, hizo una brujería. Sí, se cortó el pelo. Sí, yo también lo noté. Gracias, Tim. Las amamos, chiquillas. Gracias. Nos vemos. Gracias, hermanita. Chao. Gracias por estar y por el acompañamiento. Las amo mucho. A todas. Dios nos bendiga y a nuestra hermanita Denise también. La pienso mucho. Bye.